¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos, aquí estamos. Esto toca martes, es día 10 de enero y por delante unos cuantos minutos que, como siempre, vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Procede la lectura de los titulares y después escuchar las opiniones de nuestros invitados hoy, a los que ya saludo. Tengo el placer de darle la bienvenida al plató a Antonio Tretiño. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy buena tarde. Encantado de saludar también a Paco Novoa. Hola, Paco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y Alba Iglesias. ¿Cómo estás, Alba? Hola, buenos días. Encantado. Bueno, lectura de los titulares. El primero de ellos hace un acopio estadístico de las víctimas que se han producido como consecuencia de accidentes domésticos atribuidos a los incendios. Incendios domésticos, dice el periódico, mataron a 34 personas en Ourense en 10 años. Cortocircuitos eléctricos y calefacciones son la principal causa de los fuegos en viviendas. La falta de huellas dactilares carbonizadas impide certificar la identidad de una víctima de Covadonga. En la fotonoticia, pues despliegue institucional, la carne, un sector vital para la economía gallega. Rueda, el presidente gallego, lanzó en Coles la hoja de ruta para revitalizar el sector en los próximos 7 años. El presidente de la Xunta, acompañado de los asistentes a la presentación del plan estratégico, ayer en Fontefiz. Ahí están todos ellos, como decimos, en esa foto de portada. A internacional nos vamos ahora para recordar al menos 1.500 detenidos en el campamento desde el que se lanzó el amago de golpe de Estado de Brasil. Suspendido durante 90 días el gobernador de Brasilia, responsable de la policía militar, que no frenó la asonada contra Lula. También Bolsonaro, hospitalizado por dolores abdominales. En el apartado más noticias, tenemos que el hombre tiroteado en Maceda declara mañana y se prevé que arroje luz al caso. La oposición insta a Jácome a declarar con urgencia la elección de los Reyes Magos. Los habitantes del sur ourensano, los gallegos con menos conexión a Internet, más de 1.500 firmas piden la reapertura de las taquillas de Renfe en Valdeorras, y también Stellantis Vigo prevé despedir a 100 empleados y un ERTE de 90 días. En lo alto de la portada tenemos pues la cuenta atrás hacia el entroido. Xinzo se aprevisiona de 500 olas de barro y 300 kilos de harina para su gran fiesta, que está ya, pues como decimos, en Xinzo, que es el ciclo más largo, pues ya todo preparado. Hoy con el periódico, el ejemplar de Más Deporte, el futuro del fútbol ourensano se lució en Ocorgo. Asuntos todos ellos del martes, día 10 de enero del 2023. Ahí está toda la portada y a partir de ahí pues vamos a escuchar algunas opiniones. Vamos a poner el foco en lo internacional, ya que bueno, tiene uno de los asuntos más destacados en la portada, fuera del hecho, efectivamente, de los sucesos y de las causas que están atribuidas a los incendios que se producen en casa. Bueno, medio mundo está opinando, está mirando con mucha atención lo que está ocurriendo o ha ocurrido recientemente en Brasil. Recuerdo el titular y a partir de ahí ya las opiniones de nuestros invitados. Al menos 1.500 detenidos en el campamento desde el que se lanzó el amago de golpe de Estado de Brasil. ¿Con qué interés o desinterés también puede ser ha seguido pues Antonio, Paco y Alba este asunto? Y en todo caso, ¿cómo lo enjuician? ¿Qué opinión te merece, Antonio? Antes que nada, decir que o de que empecéis dicindo que moi ben, que estaba moi ben, era pura cortesía. Estou feito un desastre, xa se ve, un catarro importante. A ver, contemplo isto con profundísima inquedanza. Pareceme que estamos vivindo momentos que nunca se nos houberan pasado por a cabeza. É dicir, eu se me preguntan hai 5 anos si podía ter un mal sono pensando que podía haber un golpe de Estado en Estados Unidos, hubiera dito que era unha solemne gilipollez, con claridad, non? Ni remotamente. Bueno, pois é posible todo. Hai unha ultradireita, fixadevos que hai un grupo que non sei como se chama, que acaba de ser xulgado e condenado, no, perdón, que vai ser xulgado ahora en Estados Unidos por o asalto ao Parlamento, jóvenes, non sei que son os defensores da loita contra os antinazis, es decir, os defensores do nazismo.
Es decir, o nazismo era algo que se entendía que era tan tóxico e tan lesivo para a humanidade como un grupo terrorista de primeiro nivel. Pois non é certo, é dicir, o nazismo agora é unha cultura que se defende, da que se fai apoloxía, e que é absolutamente inquietante. Quero facer dúas consideracións rápidas, porque eu son moi largo de conversación e corto de entendedeiras, para decir o siguiente. A primeira delas é que me reconforta ver que en Brasil hai 1.500 detenidos, en Estados Unidos, cando acabaron, marcharon para casa repartindo abrazos, e ahora mismo o voceiro no Congreso acabase de exixir que constitúa unha comisión de investigación que investigue a comisión de investigación que no Senado encontrou culpables e entre eles que pide o procesamento de Donald Trump. É dicir, estamos locos de verdad. Pero hai unha reflexión que sí me parece que hai que traer a Europa. Temos Polonia, temos Hungría, e temos un país no que estamos, no que levamos sin cumprir o mandato constitucional de renovar o Consello Xeral do Poder Judicial, o Tribunal Constitucional, etc., 4 anos, dicindo que es que el gobierno actual no es legítimo y no se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial con este gobierno porque en este gobierno está Podemos. Oiga, Podemos é un grupo parlamentario formalmente constituido, votado por os ciudadanos, etc., pero yo decido que con ustedes no negocio y no renovo el Poder Constitucional. O digo tranquilamente que este gobierno es ilegítimo. Hai que ter cuidado con estas cousas. É dicir, temos unha sociedade tan radicalizada, tan absoluta e atrozmente falsificada na información, que pasan estas cousas. Empezamos a decir, venga, todos. Aquí no Concello de Ourense, eliximos un rei mago, que non sei cantas cuestións, etc. Oiga, de verdad, hai que empezar a ser un pouco serios e cabales. Estas cuestións non poden suceder nunca e nadie pode aceptar isto con normalidade. Ahora falamos desa cuestión que suscitaba últimamente na súa intervención, Antonio. Paco. Esto es para mí es una noticia que ya viene de atrás, suele ocurrir en este país y en otros de América, y ocurren estas circunstancias escondidas o no sé qué, de amago, de golpe de Estado y de estar en contra de la gestión de un gobierno que no voy a decir que gobierne bien, pero que las formas de llevar a cabo las posturas de otro tipo debe ser de otro modo. No podemos llegar a esta situación de que tengan que detener a 1.500 personas desde que se lanzó el amago de golpe de Estado contra el Estado de Brasil. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no hay un control adecuado en Brasil, en los órganos de gobierno, de saber quién está en el entorno de estas cosas que tan mal dejan al país y que tanto peligro causan para la ciudadanía? Creo que estamos en América, estamos en circunstancias que no ocurren en otros continentes y en Brasil suele ser propicio para estos ataques oscuros, que no se explica todavía muy bien cuáles son las causas, pero sí que es verdad que ya hay 1.500 personas detenidas en un campamento. ¿Qué significa eso? Que están muy reunidos, muy juntitos, todos los que hicieron posible este atentado. No me gusta lo que está ocurriendo. Este país necesita, Brasil todavía necesita mucho empuje para salir de la situación que tiene y ser un gran país como ha sido en otros tiempos, y que mucha gente de Galicia y de España hizo su vida allí con sus familias para lograr una economía en su tierra. Hoy ya Brasil no es lo mismo que era en épocas anteriores. Muy bien. Alba. Bueno, yo sigo un poco más el hilo de opinión de Antonio y discrepo un poquito más con Paco. Creo que es algo inédito en Brasil, paradójicamente predecible por todo lo que está pasando en el resto del mundo, y sí creo que tanto en Brasil como en otras partes, también en España, se habla ahora con mucha facilidad, como decía Antonio, de gobiernos ilegítimos, no democráticos, cuando han sido elegidos a través de las urnas, y me parece un ataque, pero dinamitando completamente la democracia como la estamos entendiendo hasta ahora, polarizada completamente por la extrema derecha a nivel
internacional. Creo que lo que está pasando en Brasil es un poco Made in America. Vamos a tomar las calles con sociedad civil pidiendo una intervención militar. Me parece pues exagerado, muy exagerado. Y aquí comenta también en la noticia Brasilia, creo que fue un cooperador necesario en todo lo que está pasando, aparte de por no frenar el golpe militar contra Lula, por las cúpulas del ejército que también han estado muy pasivos y no han querido frenar a los bolsonaristas ni a la extrema derecha, claro. Bueno, está claro que eso que se llama ahora golpe, pues no se hace ya con tanques ni con militares entrando en el Congreso. También ahora la palabra golpe, golpista, es un arma arrojadiza que se utiliza con muchísima frecuencia, yo creo que en los debates o en las tertulias o en las intervenciones públicas con excesiva facilidad, creo yo. ¿Algo más, Antonio? Pasamos ¿te quedaba alguna cosa aí en el...? Pasamos, se lle parece, porque o tema é tan profundo e dun calado tal que consumiría un programa e eu creo que merecería a pena, pero en todo caso, si vamos a analizar algún tema local... Pues... Bueno, vamos efectivamente a la política local. Les recuerdo que uno de los figurantes elegidos para la pasada cabalgata de los Reyes Magos, del pasado día 5, uno de los figurantes, insisto, elegidos por el Concello Ourense, concretamente el rey Baltasar, pues había sido condenado por algunos delitos sexuales. ¿Qué ocurre? La situación ha tomado pues, el carácter de preocupación política, han salido algunas organizaciones a expresarse, el Bloque Nacionalista Galego así lo ha hecho, también lo ha hecho el Partido Socialista, lo han hecho algunas otras formaciones que no tienen representación en la corporación, no lo ha hecho tampoco en este sentido el Partido Popular y tampoco ha dado las explicaciones que por otra parte le piden partidos de la oposición el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jaco. ¿Qué opinan nuestros invitados hoy sobre esta cuestión? A ver, empiezo por Alba, empiezo ahora un poquito al revés, cambiando las agujas del reloj. Vale. ¿Qué te parece? Pues un despropósito absoluto y una deriva política de este gobierno municipal que ya viene desde el principio hasta el final. El proceso de selección de este rey Baltasar no puede quedar impune. Está claro que hay una legislación vigente, no hay una ley sino dos que obligan a que las personas que van a trabajar en contacto con menores tengan que entregar una acreditación de no tener antecedentes penales en delitos sexuales. Esta persona no tiene uno, sino dos. La última condena hace 4 meses, que es todavía muy reciente, y solo puedo decir que esto no puede quedar impune y el que calla otorga clarísimamente. Muy bien, Paco. Bueno, yo no conozco bien la forma en que se llevó a cabo la elección de los miembros del séquito que acompañaba a los Reyes Magos, pero yo creo que si se sabía algo de los antecedentes de esta persona, por lo menos debía haber sido consultado y ser un poco prudentes y no meterlo en la cabalgata. Pudo evitarse, no se hizo porque parece que tenía que ser una persona de color y que tenía que ser una persona de color y que en Ourense no existirán muchas personas de ese tipo y a lo mejor se han visto obligados a recurrir a esa figura sin analizar su perfil personal y las circunstancias por las que pasó esa persona en el tiempo pasado, porque parece que todos esos problemas que tuvo que están totalmente ya fuera de tela de juicio. Bueno, ha sido condenado. Exacto. Por supuesto, eso está clarísimo. 2 veces. Ha sido condenado. Antonio. Ay, vamos a ver. Espera entonces. Porque te veo que coge carrerilla. Déjame hacer la pausa para la publicidad, porque si no después ya a ver quién le embrida aquí a Antonio Troitiño. Volvemos en unos instantes. Hasta ahora. Segunda parte del programa. Seguimos aquí en Portada, en Telemiño, con Antonio Troitiño,
con Francisco Novoa y también con Alba Iglesias. Estamos hablando de la cuestión que envuelve al Concello de Ourense una vez más, en este caso, en polémicas por la elección del figurante que participó como Rey Baltasar en la pasada cabalgata de Reyes, pues condenado por un par de delitos sexuales. Ahora sí, Antonio. Poñía esa cara de resignación. Eu presenteme a unha campaña electoral, bueno, presenteme a varias, con non moito éxito, pero nunha delas na que máis éxito tuven. Fixen esforzos enormes por darlle a volta a unha situación na que as enquisas nos daban moi malos resultados. E recordo unha entrevista con un periodista xa moi veterano, que cando me esforcei en pagarlle moitos cafés na pajarera, este non eran moitos, era un, pero e en facer grandes discursos, dixo, déchesme como 10 ou 12 titulares. Dixo, pero non te esforces. Dixo, a resaca é tan grande no PSOE neste momento que te vai levar para dentro. Vai romper os remos, deixa de remar, déixate ir. Bueno, teño a sensación desta sociedade de que estamos nun momento de resaca, de que dá exactamente igual o que fagas, dá exactamente igual o que suceda. Non importa nada, decir, de verdad, temos dúas lacras sociales dunha dimensión terrible. Cada día casi matan unha muller neste país. E vivimos e convivimos cos maltratadores con naturalidade. É dicir, é normal que no entorno conozamos a alguén, non sei que, pero siguen sendo cousas internas. Outra das lacras terribles é que unha rapaza hoxe pode sair á calle con moito medo e con bastante inseguridade por os abusos sexuais, que tamén normalizamos moito. É que iba vestida, é que levaba unhas faldas. É dicir, un mismo fruto desta educación ancestral. Temos que facer esforzos cando vemos a alguén vestido así para non pensar, parece que as vai buscando. É dicir, digo, culpabilizándome a min mesmo tamén de que temos que facer avanzar moito neste senso. Por eso esta cuestión non é unha cuestión menor, é unha cuestión dunha gravidade extraordinaria que nunha institución, no momento de ensalzar precisamente unha figura para os nenos, etc., non se teñan estas cautelas. Pero teño a sensación de que hoxe isto é un titular banal e preocúpame terriblemente que o Partido Popular, que se ocupou con gran escándalo de que había unhas reinas magas en vez de unhos reis magos e aquelo atentaba contra todo o que había na natureza despois do nacemento de Cristo, neste momento apenas lle teña concedido importancia a este feito. Este feito evidencia a figura dun alcalde que menosprecia total e absolutamente as cuestións que deberían de ser a base da representación institucional. As institucións é un lugar do respeto, é un lugar onde se exemplarizan as conductas e cada vez que nas institucións se conculcan cuestións deste tipo, trasládase á sociedade o exemplo de que todo vale. Por eso poñía esa cara de consternación ao principio, porque non sei moi ben como decirlle hoxe á sociedade que este feito ten esa extraordinaria gravidade por terse producido nunha institución, por terse producido con todos os focos e altavoces postos e por non exemplificar as conductas. Pero creo que é un exercicio bastante torpe esperar que este alcalde vaya a facer revisión de ningún dos seus actos, porque o único que lle preocupa e lle ocupa é estar nos medios e dalle exactamente igual ao resto todo. Nada atañe a la gente, ¿no? Es que ese es el tema, Antonio. Ese es el tema. Resbala. Este asunto saldrá ileso al cabo de 48 horas, se apagará la pira funeraria y no pasará absolutamente nada. Apelar con buen tino y razón institucional, como hizo Antonio Troitiño, digno de un mensaje de su majestad, el rey cualquier noche de un 24 de diciembre, contrasta con la realidad en la que hay 27 concejales en el Concello de Ourense que hacen muy poco por autorrespetarse también. Muy poco, Antonio. Mira, hay concelleros que no se sabe que existen. En una sesión plenaria en la que hay 27 concejales que de extracción política diferente, pero que con sus propósitos y con sus ideas defienden a los 100 y pico mil ourensanos que estamos, no son capaces tampoco de hacerse respetar, ni de respetar la institución para la que fueron elegidos. Exactamente. Entonces, se ha vulgarizado todo, que va en el mismo saco el insulto
la imprecación y la provocación que el acuerdo o el disenso. Es decir, va todo en el mismo saco, Todo. en el sentido de que podemos discutir sobre plan de urbanismo, por poner un caso, o podemos llamar tú flipas nena, o tú de qué vas, o de no sé qué, o si no te gusta te jodes, Exacto. como se tiene oído, en tal. Y todo es el plumaje social, todo le resbala. Todo le resbala. Sí, a mí me parece que la situación... A ver, tampoco es cuestión de que la gente hable de esto en las esquinas, como hacen en Buenos Aires o lo que sea y tal, pero sí me llama poderosamente la atención, es decir, la desconexión de la mayoría de la gente sobre este tipo de conductas, que hace unos años eran reprobables y reprobadas hasta por los propios partidos. Vamos a ver, mire, é dicir, se hai uns anos chega a pasar unha cousa destas, pues ya está. A un alcalde costa o posto. E agora que decías, Antonio, tampouco é que a xente fale desto, digo eu, é de que falará a xente por as esquinas, que sea máis importante da súa vida institucional. Pois sabes do que fala? Sí. Da súa pensión e de que che dixo o médico cando fuches onte. Saliron os análisis. Pois así nos vai, Antonio. Bueno, pues así nos a ver, yo tampoco soy capaz de interpretar de todo lo que se habla en todos los sitios, pero bueno, lo que sí coincido, porque tanto, perdón por la autocita, ya tenemos algunos años de ejercicio profesional y efectivamente estas cosas que están absolutamente normalizadas en esta institución y en otras, pero estamos hablando de estas, que están absolutamente normalizadas y que no tienen ningún desgaste, eran dignas de dimisión hace no muchos años. Sí. Hace no muchos años. ¿Qué opináis, tanto Alba como Paco, de este plumaje social y político al que todo le resbala? Innecesario. Sí, pero real. Pero real. Creo que nos enteramos a posteriori por los medios, que es que lo citan, pero allí los niños aplaudían al negro, a la persona que iba allí a la cabalgata, como si estuvieran locos. Claro, es el rey mago. Pero quien iba dentro de la figura del rey mago era una persona con antecedentes que no era digno de estar en un acto como ese. Bueno, volviendo al tema entonces del rey Baltasar, no, sí se sabía... O volviendo al rey Baltasar o volviendo... A este tema, sí. Pues no, el ejercicio, en el plumaje decir, social... Lo que ha hecho, por ejemplo, al partido al que pertenece es por dignificar la institución, el Partido Popular y los otros. Exacto, por dignificar, por volver la dignidad al Concello de Ourense y a las instituciones públicas, que no cabe duda. Que la gente no se entera no es cierto, la gente sí se entera, la gente no es tonta. Otra cosa es que no seamos capaces de movilizar esa opinión pública como a lo mejor pasaba pues, en otras épocas políticas anteriores, que me hubiese encantado vivirlas, pero por desgracia parece que no, que estoy viviendo la época más burda o la más vulgar, como decíamos, de la política municipal. Es una pena, pero creo que sí se puede devolver la dignidad a Ourense, que el 28 de mayo tenemos una nueva oportunidad para empezar a cambiar las cosas y sí creo que de verdad a la gente le importa lo que pasa en esta ciudad y haremos todo el ruido posible porque esto sea así, claro. Te voy a hacer una pregunta muy directa, Alba, que aparte tú eres escandalosamente joven. Desde luego la más joven de ellos. Hablas de movilización. Es muy difícil que Antonio, que Paco, que un servidor, pues ya a la edad que vamos teniendo, pues tengamos esa garra. Pero ¿qué os moviliza a los jóvenes? A tus amigos, a tus amigas. ¿Qué es lo que verdaderamente os lleva a reaccionar? Cuando digo movilizar, yo no digo de salir a quemar la efigie de no sé quién, ni a voltear no sé qué, ni a hacer somatenes en las calles. ¿Qué es lo que os preocupa? ¿Cómo transmitís ese grado de preocupación? ¿Cómo lo canalizáis? Ese grado de preocupación o de descontento. ¿Cómo lo canalizáis? Pues yo creo ¿Qué es lo que os moviliza? Claro, el problema es exactamente eso, cómo se canaliza, porque por eso quería decirlo del rey Baltasar, porque sí hubo una ofuscación, sobre todo entre la gente de nuestra generación, cuando vimos a esta persona en esta cabalgata. ¿Qué pasa? Yo creo que las generaciones más jóvenes estamos tan sobreestimuladas, tenemos tantos estímulos continuos a la vez, que no somos capaces de centrar la atención en lo que de verdad importa. Y creo que está ahí el kit de la cuestión. ¿Cómo canalizamos lo que nos moviliza? Esa es pues, una pregunta para la que no tendría respuesta. Pero que sí, que eso es
la base, cómo vamos a canalizar, cómo nos sentimos. Pero si nos sentimos, si nos informamos, si nos preocupamos no, y si nos... Yo no digo que estéis desinformados o que viváis en otra galaxia, pero la universidad no se la oye. A la universidad no se la oye. A los estudiantes me refiero. A la universidad no se la oye tampoco a los colectivos y pues, solamente quedan algunas plataformas, bueno, tampoco, ni siquiera eso. Quedan algunas cosas, algunos mensajitos que salen en clave política de las sedes y nada más. Sí, hay una pasividad pasmosa, estoy completamente de acuerdo. Y me indigna como vamos, la que más. Por qué non se mueve la... Mira, Antonio, eu creo que unha das claves acaba de dar a Salva. E isto é terrible, absolutamente terrible. Cada día hai unha noticia que cubre outra noticia. E cada día, ademais, hai unha noticia falsa que impunemente cubre outra noticia falsa. A ver, a riesgo de introducir un sesgo político que quizá debía evitar, a mí cando Cuca Gamarra Salvo outro día e di que es que lo que pasa en Brasil, si pasa en España, resulta que es que no tienen ni pena de cárcel. Primeiro, era mentira, pero además, ¿qué huevos tiría que ver o que pasa en Brasil con o que pasa en España? ¿No? Es decir, quiero decir que somos capaces de generar permanentemente unha especie de falsa noticia que impregna todo de merda e ao final non queda absolutamente nada. Pero despois hai unha cuestión que sí é imputable, non a Alba directamente, e perdona por dirixirme neste término, pero sí é imputable ás organizacións políticas. Donde estades? Donde están as organizacións políticas? Donde están os 9 concelleiros do PSOE dos que está aquí sentado é capaz de repetir o nombre de máis de 2? Que é o que levamos feito en unha legislatura e aparecemos o día 28 pedindo voto. É dicir, onde está o candidato á alcaldía neste momento despois dun acontecemento deste tipo, plantexando unha iniciativa concreta e determinada? É dicir, cal é a ilusión que o candidato a estas eleccións aparece diante dos medios de comunicación fotografiado co candidato do PP e con alguén máis detrás que dá lugar a que a opinión pública diga, oiga, primarias non se fixeron, etc. Mira, é dicir, ou somos moi exquisitos, ou facemos as cousas moi ben feitas, ou nos implicamos moitísimo e nos diferenciamos clarísimamente, ou senón Jaco me vai tiro terreo abonado. É dicir, por que pensamos que Jaco me vai sacar un bo resultado? Pois mira, porque se bañou con ese rapaz que canta que nin sei quen é, ni me ocupa, ni me preocupa, nin vai ter ninguna incidencia na vida social de Ourense, pase o que pase, porque foi quen de facer unha serie de conciertos e unha serie de chorradas que as que uns cuantos foron, bailaron e se divertiron. Pero e que hai de lo nuestro? Pero onde están os partidos políticos falando das concesións de Ourense que están todas caducadas e o que significa eso de non ter un transporte público, de non ter un servicio de recollida de lixo, de non ter unhos servicios públicos como de Ormanda, non ter un plan xeral de ordenación municipal que poña a disposición suelo que nestes momentos podía facer falta para iniciativas de creación de emprego. E eso sí, en vez de que ese rapaz que foi tomar as copas e marcha a traballar a Vigo, llevote a Jácome, podería estar traballando nunha empresa nesta cidade e ocupándose de paso de que os seus pais envellecen, e todo isto é o que hai que imputarlle ás organizacións sociais. Paco. Nada, eu creo que se explicou todo con detalle. Eu o que digo é que se hai unha comisión que se encarga de organizar un acto e de buscar personas para que formen parte dese séquito da cabalgata, tiñan que ser moitas as personas que podían opinar. Tiñan que ser, si había ese problema, non facelo necesario para turbar, para manchar unha cabalgata que, por outra parte, foi moi digna e moi querida por os nenos. Sobreestimulados, me quedé con esa frase que dijiste tú tamén. Sobreestimulados completamente. Sí. Vivimos en la era de los estímulos. Virtuales, reales, por todas partes. Virtuales. Virtuales tamén. Pero desde as organizacións tedes realmente que dar unha resposta a isto. É dicir, isto non pode suceder desta maneira. É dicir, a sociedade civil non vai ser quen de dar unha resposta se non articulades propostas e non vos vencellades coa sociedade civil, se non tedes militantes que estén presentes mobilizando aos maestros, aos médicos, é dicir, este apartamento da sociedade é unha cousa absolutamente terrible. É dicir, é que eu nunca viví unha época na que a xente non sepa os nomes de ningún concelleiro. A mí parece
Pareceme dunha atrocidade. A primeira cuestión que había cando chegábamos ali era que a policía tiña que saber quen era cada concelleiro, para, bueno, por lo menos, pues, cando vía o concelleiro, saludar, etc. E coxe, os funcionarios municipales, digo porque conozco algúns, non saben que son os concelleiros que hai no Concello de Ourense. Hombre, algo tinedes que facer, Alba. Pues sí. Bueno, pues, Pero yo soy muy nueva todavía. No queda mucho, no queda mucho. Bueno, no queda mucho según para qué cosas. No, no queda mucho, no. No queda mucho, ¿no? No, o proceso electoral está encima e hai unha serie de cuestións, repito, que deben de ocuparnos, deben de centrar o debate político e debe de haber actitudes que sean exemplarizantes neste sentido para que os ciudadanos teñan algunha sensación de necesidade da súa opinión. Se non os ciudadanos, uns pasarán e outros irán votar como anécdota, e iso é malo sempre. Bueno, pues lo dejamos aquí, que nos hemos pasado ya de tiempo. Antonio, un placer, hasta la próxima. Moitas gracias. A seguir mellorando ese catarro. Habrá que cuidarse. Deuseche todo, de todos os xeitos. Gracias. Gracias, Paco, un placer y a seguir bien. Gracias a vosotros. Y enhorabuena porque el programa hoy traía temas de, bueno, de fin. mucho contenido. Y, vale. Por cierto, con dos partidos gobernando juntos se le escapan estos detalles. Sí, eso es cierto. Bueno, De Alba. los dos colores, ¿eh? Exacto. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias. Y a todos ustedes, buen día y será hasta mañana. Volveremos a echar por aquí un ratito para comentar la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.